Después de haber vendido mi empresa por 35 millones, decidí celebrar mi jubilación con una gran fiesta. Justo antes del brindis, alcancé a ver cómo mi nuera vertía algo en mi copa de champaña. Cuando nadie prestaba atención, cambié discretamente mi copa por la de su madre, y pocos minutos después, ella comenzó a convulsionar. Me alegra que estés aquí, acompañándome. Si estás viendo este video, por favor deja un me gusta, suscríbete y cuéntame desde dónde lo haces. Mientras comparto la historia más oscura de mi vida, quiero que sepas hasta qué punto puede llegar la venganza. La copa de champaña se resbaló de la mano de mi nuera, justo en el instante en que su madre, Stella Hivas, caía al suelo de mármol de mi cocina, con espuma formándose en la comisura de sus labios, y lo único que pensé fue, bueno, eso no debía sucederle a ella. Si estás viendo esto, suscríbete y dime, ¿desde dónde lo haces? Antes de explicarte cómo llegué a ese momento, quiero dejar algo muy claro. He vivido 70 años y no sobreviví en el despiadado mundo de los negocios por ser ingenua. Cuando alguien intenta envenenarte en tu propia fiesta de retiro, lo notas. Especialmente si esa persona te ha estado mirando la cuenta bancaria con la desesperación de quien no tiene escrúpulos. Un par de horas antes del brindis, mi casa estaba llena de risas y celebración. Recién había vendido mi firma de consultoría por 23 millones de euros. Nada mal para un negocio que levanté desde cero. Después de la muerte de mi esposo, hace 15 años, mi hijo, Martin, había insistido en organizar la fiesta. Mamá, te mereces celebrarlo, me dijo. Con esos ojos castaños tan sinceros que parecían esforzarse demasiado. Deja que Julieta se encargue de todo, tú solo relájate y disfruta. Debí sospechar algo cuando Julieta se ofreció a ser la anfitriona, la misma mujer que siempre protestaba por tener que meter los platos al lavavajillas se había transformado, de pronto, en una especie de Martha Stewart madrileña, acomodando flores y puliendo copas como si su vida dependiera de ello, lo cual, al final, probablemente era cierto. La fiesta estaba preciosa, unas 30 personas entre colegas de toda la vida, algunos vecinos y familiares. Julieta incluso había contratado a un barman. Nada es demasiado para ti, Aurora me dijo emocionada, apretando mi brazo con esas uñas impecables que costaban más que la despensa semanal de cualquiera. Conversaba con mi ex socio de negocios. Cuando la vi, Julieta estaba junto a la mesa del champán, mirando alrededor con nerviosismo antes de sacar un pequeño frasco de su bolso. Sentí que la sangre se me helaba al verla vaciar el contenido en una copa específica, la mía, la que tenía una diminuta muesca en el borde, la que siempre usaba en las fiestas. Una persona sensata tal vez habría gritado, llamado a la policía, o la habría enfrentado de inmediato, pero con los años he aprendido que, a veces, la mejor forma de atrapar a una víbora es dejar que crea que tiene a su presa acorralada. Así que sonreí, asentí a lo que decía mi socio sobre las tendencias del mercado y seguí observando. Julieta tomó mi copa marcada y comenzó a caminar hacia mí con el rostro cubierto por una máscara de preocupación filial. Aurora, te ves agotada, dijo, ofreciéndome la copa. Toma. Un poco de champaña. Te lo has ganado. Agradecí con una sonrisa y recibí la copa. Esperé unos 10 minutos, hasta que ella se distrajo presumiendo su nueva pulsera de tenis ante los vecinos. Entonces, con toda calma, intercambié las copas con su madre, Estela, que estaba cerca y sin bebida en la mano. Pobrecilla. Siempre fue algo despistada. Tomó la copa más cercana, justo la que yo había dejado junto a su bolso. En menos de 5 minutos ya estaba comentando lo curioso del sabor del champán y preguntando si lo había mandado traer de algún sitio especial. Lo demás ocurrió demasiado rápido. Me arrodillé junto a Estela mientras Julieta gritaba que alguien llamara a emergencias. Su actuación de angustia y desesperación era casi convincente. Casi. El problema de ser una asesina es que el pánico genuino y el fingido se distinguen con facilidad cuando sabes qué detalles observar.
¿Qué pasó?, exigió Martín. Abriéndose paso entre el grupo que se había formado, su rostro estaba pálido. Pero alcancé a notar algo más en su expresión, una fugaz mirada hacia Julieta que duró apenas un instante, pero fue suficiente. No lo sé, sollozó ella, agarrándome del brazo. Simplemente se desplomó. Un momento estaba bien, y al siguiente, señaló sin rumbo a su madre, que yacía inconsciente, pero aún respiraba. Gracias a Dios, los paramédicos llegaron enseguida. Mientras trabajaban con Estela y la subían a la camilla, me descubrí observando el rostro de mi hijo. 34 años de maternidad me habían enseñado a leer sus emociones como si fueran el clima. Y en ese momento lo vi como a un hombre presenciando cómo sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaban en tiempo real. ¿A qué hospital la llevan?, pregunté al paramédico principal. Al Gregorio Marañón. ¿Es familia o amiga cercana? Casi familia, respondí, mirando de reojo a Julieta, demasiado ocupada, hiperventilando para darse cuenta. Los seguiré en mi coche. Martín se adelantó enseguida. Mamá, no hace falta que hagas eso. Nosotros nos ocupamos. Quédate aquí y recógelo de la fiesta. Qué atentos. Pensé. Mantener a la posible testigo en casa mientras descifraban qué había salido mal en su pequeño plan. Tonterías, contesté con firmeza. Estela es prácticamente de la familia. Voy con ella. Tomé mi bolso y mis llaves antes de que alguien pudiera objetar. Ya en el hospital, me aseguré de permanecer lo bastante cerca para escuchar las conversaciones del personal médico. El estado de Estela quedó registrado como envenenamiento agudo. Causa desconocida. El doctor comentó algo a la enfermera sobre alcaloides vegetales, lo suficientemente específico como para sospechar que alguien había investigado bien sobre toxinas difíciles de rastrear. Julieta caminaba de un lado a otro por la sala de espera. Sus tacones de diseñador repiqueteaban contra el suelo de linóleo como un metrónomo marcando su ansiedad. Martín permanecía rígido en una silla de plástico, el móvil vibrando sin cesar con mensajes que parecía reacio a responder. Esto es horrible, repitió Julieta, por quinta vez. Pobrecita mamá. No entiendo cómo pudo pasar esto. Le di una palmada en el hombro con aparente compasión. Estas cosas suelen ser un misterio. Querida, estoy segura de que los médicos encontrarán la causa. Luego añadí, fingiendo naturalidad. ¿Sabes qué? Menos mal que no bebió mucho de esa champaña. Apenas dio unos tragos antes de desplomarse. El paso de Julieta vaciló apenas perceptiblemente. Champaña, ¿crees que eso provocó lo que le pasó a? Seguro que no, respondí, restándole importancia con un gesto de la mano. Solo es la mente de una anciana buscando conexiones donde no las hay, pero su rostro se tornó más pálido, y sus manos temblaban mientras tomaba su taza de café. Martín seguía nuestra conversación con la atención de un halcón observando a su presa. 3 horas más tarde, un médico salió a decirnos que Estela estaba estable. Aunque debía quedarse en observación esa noche, los análisis no son concluyentes, dijo. Pero lo que haya ingerido se está eliminando poco a poco del organismo. ¿Podemos verla?, preguntó Julieta. Solo familiares. Y está sedada. Mejor regresen mañana. Al salir del hospital, Martín me acompañó hasta mi coche. Mamá, ¿por qué no te quedas con nosotros esta noche? Después de todo esto, me sentiría más tranquilo si no estuviera sola. ¿Qué de tal? No, pensé, especialmente considerando que la pequeña emergencia médica de Estela los tendría preguntándose si yo sospechaba algo. Y sí, lo hacía, pero aún no necesitaban saberlo. Eres muy atento, hijo, le dije. Pero estaré bien. ¿Recuerdas que tengo ese nuevo sistema de seguridad? Le di un beso en la mejilla y subí al coche. Observando por el retrovisor cómo él y Julieta mantenían una charla urgente en susurros en el aparcamiento, de vuelta en casa, me serví una verdadera copa de champaña de una botella recién abierta. Por supuesto. Y me instalé en mi estudio. Era hora de averiguar qué planeaba mi querida familia. Y, más importante aún, ¿qué pensaba hacer yo al respecto? Pasé la noche
haciendo algo en lo que me había vuelto experta tras 45 años en los negocios. Investigar sí, pero no del tipo que se hace con ordenadores, sino con la memoria clara y la mente desconfiada. El envenenamiento de Estela no fue un accidente. Alguien había planeado matarme en mi propia fiesta, haciendo que pareciera un infarto o un derrame cerebral a mis 70 años. Nadie lo habría cuestionado. Pero ¿por qué esa era la pregunta de los 35 millones de euros? Verdad, a las 5 de la mañana me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas. Escribiendo todo lo que sabía sobre la situación financiera de Martín y Julieta, no era nada alentador. La firma de arquitectura de Martín llevaba años tambaleándose desde la última recesión y el negocio de joyería de Julieta no era más que un pasatiempo costoso sin ganancias reales. Vivían bien. Demasiado bien para lo que realmente ingresaban. La hipoteca de su casa en Chamberí triplicaba lo que podían pagar. Los coches, un BMW y un Mercedes, ni siquiera estaban liquidados. Solo los gastos de compras de Julieta podrían financiar la educación de un país pequeño. Yo los había ayudado. Claro, ¿qué madre no lo haría? Unos miles aquí y allá. Cuando Martín se quejaba de que estaban cortos de dinero, o cuando Julieta lloraba porque quería criar a su hija Daniela en el barrio adecuado, en una escuela privada. Revisando mis cuentas, me di cuenta de que en 5 años les había entregado casi 200.000 euros en regalos. Así los llamaba inversiones en su felicidad. Nunca préstamo, porque eso habría sido de mal gusto. Pero ahora empezaba a pensar que ellos lo veían diferente, no como generosidad de madre, sino como adelantos de una herencia que no podían esperar a cobrar. El teléfono sonó a las 7:30. Era Julieta. Aurora. No he podido dormir en toda la noche pensando en ti, dijo con voz cargada de falsa preocupación. Después de lo de mamá, me preocupa que la comida o las bebidas de la fiesta tuvieran algo raro. No te sentiste mal, ¿verdad? ¿Qué hacen? Pensé, verificando si su veneno había llegado a destino. Para nada. Querida, respondí con serenidad. Me siento perfectamente bien. ¿Has sabido algo de Estela? Los médicos dicen que hoy podrían darle el alta. Creen que quizá comió algo que no le cayó bien antes de la fiesta, contestó Julieta con su tono dulce habitual. Ya sabes cómo es con sus medicinas. Seguro tomó algo con el estómago vacío. Claro que conocía a Estela. Y descuidada con sus tratamientos, no era precisamente. Organizaba sus pastillas como si dirigiera una operación militar, frascos con etiquetas de colores, alarmas en el móvil y horarios estrictos. ¡Qué alivio!, dije con voz pausada. Me preocupaba que hubiese sido algo de la comida de la fiesta. Habría sido terrible. ¡Ay! No. Por favor, replicó Julieta enseguida, casi interrumpiéndome. Los doctores fueron clarísimos. No se trató de una intoxicación, solo fue una de esas casualidades, demasiado rápida para cortar cualquier intento de indagar. Casi como si temiera que alguien analizara el champán que había quedado en mi casa, fui a la cocina y me quedé mirando la botella que ella había abierto durante la celebración. Todavía estaba 3/4 llena, reposando inocente sobre la encimera, reflejando la luz de la mañana como si no escondiera un crimen. Pensé, solo por un instante, ¿qué pasaría si la enviara a analizar a un laboratorio? No es que necesitara pruebas para mí. Yo sabía exactamente lo que había visto, pero quizás las evidencias podrían servir más adelante. A las 9 en punto, sonó el timbre. En la puerta estaba Martín, con una caja de bollería de mi pastelería favorita. Y la expresión del hijo preocupado. Pensé que te gustaría desayunar algo, dijo, dándome un beso en la mejilla. Seguro casi no comiste ayer. Con todo lo que pasó, lo invité a pasar y puse café recién hecho mientras él colocaba las piezas de pan sobre un plato. Lo observé, moverse por mi cocina con la familiaridad de quien conoce cada rincón. Desde niño, abrió el armario correcto. Tomó el azúcar sin preguntar dónde estaba. Me invadió una tristeza antigua. Ese seguía siendo mi pequeño.
el que me traía flores amarillas del parque y pegaba con orgullo sus dibujos de primaria en la nevera. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que guardó silencio mientras su esposa intentaba matar a su madre? ¿Cómo te sientes?, mamá preguntó, sentándose frente a mí. Y a entonces respondí, llevándome la taza a los labios: se necesita más que un susto para hacer temblar estos huesos viejos. Sonrió, pero sus ojos no acompañaron la sonrisa. Ese vacío era justo lo que temía. Bebí un sorbo de café y esperé. La cosa es, continuó, desmoronando una concha sobre el plato, Julieta y yo hemos estado hablando sobre tu situación. Mi situación, repetí, arqueando una ceja. Mamá tiene 70 años. Vive sola en esta casa enorme, y con todo ese dinero de la venta, hizo un gesto vago con la mano. Parece demasiado para que lo maneje una sola persona. Ahí estaba la introducción al verdadero motivo de su visita. Te agradezco la preocupación, hijo, dije con un tono ligero, pero hasta ahora me las he arreglado bastante bien. Martín se inclinó hacia adelante, adoptando el gesto serio que usaba cuando intentaba sonar razonable. ¿De veras piensa en lo de ayer con Estela? ¿Y si hubieras sido tú, y si te caías, y nadie te encontraba en horas? La audacia era impresionante. Usaba su propio intento fallido de asesinato como argumento de por qué necesitaba su protección. Martín, por favor, repliqué con calma. Estela se desmayó en una fiesta con 30 testigos, y los paramédicos llegaron en minutos. Difícilmente eso sea una advertencia sobre los peligros de vivir sola. No es lo que quise decir, murmuró, pasando las manos por el cabello. Un gesto que recordaba perfectamente de su adolescencia, cuando pedía algo sabiendo que no lo obtendría. Mira, Julieta y yo hemos estado investigando. Investigando, repetí. Sí. Hay comunidades muy agradables para adultos mayores activos, lugares donde tendrías gente a tu alrededor, actividades, atención médica constante. Ah, el discurso del asilo. Qué considerados, qué atentos, comenté, apenas conteniendo la ironía. Supongo que ya tienen algo en mente. Martín asintió y sacó su móvil. En la pantalla apareció una página llena de imágenes luminosas. Se llama Residencial La Alameda. Está a unos 20 minutos de nuestra casa. Podríamos verte todo el tiempo. Tiene campo de golf, spa, talleres culturales. Me quedé mirando las fotos adultos mayores sonrientes, jugando al bridge o haciendo gimnasia acuática. Todos parecían tan tranquilos, tan satisfechos, probablemente bien medicados. Lo único, continuó Martín, es que suele haber lista de espera. Pero si alguien quiere ingresar de inmediato, debe pagar la cuota completa por adelantado. Es alta, unos 400.000 euros, aunque cubre todo alojamiento, comidas, atención médica de por vida. Eso haría un agujero considerable en mis ahorros líquidos, y una vez instalada en la Alameda, ¿quién tendría poder legal sobre los restantes 22 millones? ¿Quién decidiría sobre mis cuidados? Y sobre mi dinero. Suena encantador, dije con una sonrisa que no llegó a los ojos. Pero, sabes, estoy bastante feliz aquí. Esta casa guarda muchos recuerdos de tu padre. Mamá, papá murió hace 15 años. ¿No crees que ya es momento de empezar una nueva etapa? Su voz sonaba llena de ternura, y por un segundo dolió imaginar que esa preocupación fuera genuina. Si no hubiera visto lo que vi la noche anterior, quizá habría considerado su propuesta. Mi hijo, cuidando de su madre envejecida, queriendo asegurarse de que estuviera protegida y acompañada, habría sido enternecedor, pero la realidad era otra, mucho más aterradora. Lo pensaría finalmente. Es una decisión grande. El alivio de Martín fue inmediato. Claro, tómate todo el tiempo que necesites. Tal vez podríamos ir la próxima semana a conocer el lugar, solo para mirar. Tal vez, contesté, levantándome para recoger los platos del desayuno. Sabes, debería llamar a Estela, asegurarme de que esté mejor. En realidad, mamá, intervino Martín,
con un aire ensayado. Julieta me pidió decirte que probablemente mi suegra necesita descansar unos días. El médico dijo que las visitas podrían ser demasiado estimulantes mientras se recupera. Qué conveniente. Mantenerme alejada de la víctima hasta que el veneno desapareciera de su sistema y no recordara los detalles. Cuando Martín se fue, me senté en mi estudio y repasé cada momento. Habían esperado hasta después de la venta para actuar. Inteligente. Si hubiera muerto 6 meses antes, mis 35 millones habrían pasado a Martín igualmente por testamento. Pero hacerlo ahora, después de la transacción, tenía implicaciones fiscales distintas. Matarme ahora, sobre todo si lograban fabricar pruebas de que mi mente empezaba a fallar, les permitiría impugnar cualquier cambio reciente en mi herencia. El teléfono sonó. Era Sergio Cebrián, mi abogado, devolviendo la llamada que le había hecho esa mañana. Aurora, qué gusto escucharte. ¿Cómo estuvo la fiesta de jubilación movida? Respondí. Sergio, necesito verte pronto. ¿Todo bien? Preguntó. Miré por la ventana de mi estudio, hacia el jardín que mi esposo había plantado hace 20 años. Las rosas florecían hermosas, aunque nadie las cuidara, pero, al parecer, yo ya era una anciana a la que no se le podía confiar ni su propia vida. No estoy segura, Sergio, pero creo que estoy a punto de averiguarlo. Sergio Cebrián había sido mi abogado durante 2 décadas. Me acompañó en la muerte de mi esposo, en la construcción de mi empresa y en cada decisión importante desde entonces. Delgado, meticuloso y siempre sereno, el tipo de abogado que uno necesita cuando sospecha que su familia planea matarlo. Su despacho, en el piso 15 de un edificio con vistas al centro de Madrid, respiraba elegancia. Madera oscura, sillones de piel y ese sutil aroma de perfume caro que inspiraba confianza. Cuéntame todo, dijo después de que su secretaria nos sirviera café y cerrara la puerta. Le relaté cada detalle de la fiesta, el desmayo de Estela, la visita de Martín aquella mañana. Él escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. ¿Estás segura de lo que viste? Preguntó finalmente. Tan segura como de estar sentada en esta silla, respondí. Sergio se recostó, golpeando suavemente sus labios con la pluma. El problema es probar la intención. Julieta podría alegar que añadía algo inofensivo al champán, un suplemento, un saborizante, algo personal, sin analizar el contenido restante. No tenemos prueba de intento de homicidio. Entonces hagamos el análisis, propuse. Si encontramos veneno, quedará claro que intentó matar a alguien. Aún así, respondió, no podríamos demostrar que el objetivo eras tú específicamente. Podría decir que el blanco era su propia madre, por dinero del seguro, o cualquier otra excusa. Esa posibilidad no se me había ocurrido. Incluso con pruebas químicas, podrían escapar de un cargo por intento de asesinato. Sergio frunció el ceño. Hay algo más de lo que debemos hablar. Si son capaces de matarte por dinero, también podrían intentar otro camino, impugnar tu capacidad legal. ¿Con qué argumentos? Pregunté. Tu edad, que vives sola, el estrés de la venta de tu empresa. Si logran demostrar un patrón de deterioro en tu juicio o en tus facultades, podrían solicitar la tutela legal sobre ti, y una vez que controlan a la persona, controlan también sus bienes. De pronto, la idea del asilo cobró todo el sentido. Aislarme, rodearme de médicos dispuestos a certificar signos de confusión o demencia. Más aún si eran bien recompensados por sus observaciones. ¿Qué debo hacer? Pregunté. Sergio abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Primero, dejar constancia de tu estado mental actual. Organizaré una evaluación con un psiquiatra geriátrico especializado en valorar la capacidad de clientes mayores. Eso debe quedar registrado de inmediato. Luego veremos cómo ponernos creativos con tu herencia. Su sonrisa era afilada. Si Martín y Julieta quieren jugar con tu dinero, que lo hagan. Pero con tus reglas.
Pasamos las siguientes 2 horas revisando opciones fideicomisos que complicarían cualquier intento de impugnar mis decisiones. Directrices médicas que especificaban quién podía y quién no decidir por mí. Y mecanismos financieros que activarían auditorías automáticas si alguien intentaba acceder a mis cuentas sin autorización. Cuando me levanté para irme, Sergio añadió, por lo que me has contado, deberías pensar también en tu seguridad personal. Sí, asentí. Ya lo intentaron una vez. Lo harán de nuevo. Con más cuidado. Recordé la sugerencia de Martín de quedarme esa noche en su casa. Qué conveniente habría sido la viuda desconsolada por la enfermedad repentina de una amiga, quizá tomando un somnífero para dormir. Tan fácil que una mujer mayor se equivocara de dosis. ¿Qué recomiendas?, pregunté. Cámaras de seguridad, sensores de movimiento, un botón de pánico. Conozco una empresa que protege a personas con alto patrimonio. Personas con alto patrimonio. Así me definían ahora lo suficientemente rica como para que valiera la pena matarme. De regreso a casa, miraba con recelo cada coche que me seguía en el retrovisor. Tal vez era paranoia. Aunque, como solía decir mi difunto esposo, no es paranoia si realmente te están cazando. Probablemente era simple paranoia. Aunque, como acostumbraba decir mi esposo, no es paranoia si de verdad te están cazando. Al entrar en mi cochera, sonó el teléfono. Era Julieta. Con una voz tensa, cargada de alegría fingida, Aurora. Quería avisarte que mamá ya salió del hospital. Se siente mucho mejor. Aunque no recuerda casi nada de anoche, el médico dijo que eso es normal en estos casos. Qué coincidencia tan conveniente. Me alegra muchísimo que esté bien. Me encantaría visitarla mañana. Hoy todavía no está lista para recibir visitas. Quizá, en unos días, yo te aviso. Claro. Querida. Solo dile que estoy pensando en ella. Tras colgar, me quedé un buen rato dentro del coche, mirando la casa que había sido mi hogar durante 3 décadas. Mi esposo y yo la compramos cuando Martín tenía 10 años, soñando con cenas familiares y fiestas de fin de año bajo este techo. En aquel entonces, la hipoteca era pesada, pero nosotros éramos jóvenes y optimistas, convencidos de que todo saldría bien. Ahora la sentía como una fortaleza bajo asedio. Sin embargo, los años de empresa me habían enseñado que, a veces, la mejor defensa es un ataque bien planeado. Era el momento de demostrarle a mi familia de qué es capaz una mujer de 70 años. A las 8 de la mañana del día siguiente, llegó la empresa de seguridad, Très Technico, en furgonetas sin logotipos. Pasaron la jornada instalando cámaras, sensores de movimiento y un botón de pánico que podía avisar a la policía en menos de 3 minutos. A los vecinos les conté que había tenido problemas con robos de paquetes, una excusa creíble en cualquier colonia residencial. Para la tarde, mi casa estaba más protegida que muchas joyerías, pero la auténtica seguridad llegó a las 2 en punto. Dentro del sobre que el mensajero de Sergio Cebrián entregó mi testamento actualizado, los documentos del fideicomiso y las directrices médicas, todo debidamente firmado y notarizado. Si Martín y Julieta querían mi dinero, tendrían que esperar, y además recibirían mucho menos de lo que imaginaban. El Nuevo Testamento reducía la herencia de Martín de todo a un fideicomiso modesto que le otorgaría 50.000 euros al año de por vida, suficiente para vivir bien, no para sostener el tren de vida que llevaban. La mayor parte de mis bienes iría a la investigación contra el cáncer y partidas menores a varias organizaciones benéficas que había apoyado durante años. En cuanto a Julieta, no recibiría nada, ni a céntimo. Nunca me cayó bien. La toleré por Martín, pero un intento de asesinato era mi límite. Estaba revisando los papeles por última vez cuando sonó el timbre en el monitor de seguridad. Vi a Martín y Julieta en la puerta, con gesto serio. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Martín. Cuando abrí, por supuesto. «Hijo, pasad». Se acomodaron en la sala. Julieta se sentó en la orilla del sofá, como lista para salir corriendo. Martín echó un vistazo a su alrededor y se fijó en la cámara nueva,
En la esquina. Cámara nueva, robos de paquetes, respondí con naturalidad. Ya ves que hoy hay que cuidarse. Julieta carraspeó. Aurora, hemos estado pensando en lo que pasó la otra noche. Con el accidente de mi madre. Sí, continuó Martin. Nos sentimos fatal por haber hecho la fiesta aquí. Si algo que trajimos le provocó que se enfermara. Dejó la frase colgando mientras se secaba los ojos con un pañuelo. Observé aquella actuación con cierta admiración profesional. Claramente había ensayado. Estoy segura de que no fue nada de lo que trajeron. Querida, respondí. Pero ¿y si? Insistió Martín, inclinándose hacia adelante. ¿Y si había algo mal con el champán? ¿O con la comida? Sí. Sin querer. La pusimos en peligro. Nunca me lo perdonaría. Ahí estaba el terreno preparado para lo que vendría después. El asunto es, dijo Julieta. Pensamos que sería mejor encargarnos de ti un tiempo, solo hasta asegurarnos de que estás bien. ¿Encargarse de mí? ¿Cómo podrías quedarte con nosotros? Intervino Martín, de manera temporal. Hasta aclarar lo de la otra noche. Dejé que el silencio respirara, estudiando sus rostros. Martín parecía realmente preocupado. Siempre fue diestro para creer que sus intenciones eran puras. Julieta, en cambio, tenía la expresión de alguien con la hipoteca vencida. «¿Qué de tal tan amable?» dije al fin. «Pero aquí estoy perfectamente segura». «De veras», replicó Julieta, con un tono más áspero. «Tienes 70 años. Aurora, y vives sola. ¿Qué pasa si te ocurre algo y nadie se entera? Durante días, el mismo guión que Martín había usado ayer. ¿Y si te caes?», añadió él. «O te da un infarto, mamá. A tu edad puede pasar cualquier cosa». A mi edad, como si cumplir 70 fuese sinónimo de estar muerta sin enterarme. «Sabes», dije, pensativa. «Tienes toda la razón, a mi edad puede suceder cualquier cosa. Por eso pasé el día actualizando mi testamento». La temperatura en la sala descendió de golpe. «¿Tu testamento?», preguntó Julieta, fingiendo neutralidad. «Oh, sí». Es curioso cómo un roce con la muerte, aunque sea ajeno, te obliga a reflexionar. Me di cuenta de que el documento viejo estaba muy desfasado. El rostro de Martín palideció. ¿Qué clase de cambios? Le sonreí con la misma sonrisa que usaba cuando tenía 8 años, y lo sorprendí mintiendo sobre mi jarrón favorito. «Bah, solo unos ajustes menores, para reflejar mis prioridades actuales. Ya sabes cómo es esto». Siguió un silencio atronador. Casi se podía oír cómo sus mentes calculaban cuánto se había complicado su plan. «Bueno», dijo por fin Julieta, con la voz tensa, «seguro decidiste lo mejor». «También lo creo». «Querida». Se marcharon poco después, prometiendo volver pronto para ver cómo seguía. Desde el monitor de seguridad los vi permanecer 10 minutos dentro del coche, discutiendo con vehemencia. Luego Julieta hizo una llamada. No pude escuchar lo que decía, pero sí verla gesticular con rabia. Martín trataba de quitarle el teléfono y ella le apartaba la mano. Cuando por fin se fueron, me serví una copa de vino y me acomodé en mi sillón favorito. Al día siguiente pondría en marcha la segunda fase de mi plan. Pero esa noche iba a paladear la primera velada, verdaderamente tranquila en días. Hay algo profundamente satisfactorio en ver a tus enemigos descubrir que te subestimaron. El juego apenas comenzaba, y yo llevaba mucho más tiempo jugándolo que ellos. A la mañana siguiente llegó una visita inesperada. Estela Rivas apareció en mi puerta, pálida pero firme, abrazando un bolso pequeño como si fuera su salvavidas. «Aurora, necesito hablar contigo», dijo, sin preámbulos. «Es sobre lo de la otra noche». La invité a pasar y le preparé un té. Observando su rostro por si quedaban rastros del envenenamiento, se la veía cansada. Sí, pero lúcida, sin duda, mucho más clara de lo que su hija quería que yo creyera. «Julieta me dijo que tuve una reacción a un medicamento», comentó Estela al sentarse. «Pero, Aurora, no tomo otra cosa que vitaminas desde hace años». «Interesante. ¿Qué recuerdas de la fiesta todo?» «Hasta aquí empecé a marearme».
El champán sabía raro, amargo, tsoshi metálico. Y también recuerdo a Julieta cerca de la mesa de bebidas, haciendo algo con un frasquito. Sentí que el pulso se aceleraba. ¿Qué tipo de frasco? De los de gotero, como los que se usan para aceites esenciales u otras cosas. Le temblaron un poco las manos al dejar la taza. Aurora, creo que mi hija intentó envenenarte. ¿Por qué piensas eso? Estela soltó una risa amarga. Porque lleva meses hablando de tu dinero, de lo injusto que es que tengas tanto mientras ellos batallan, de lo fácil que sería la vida si algo te pasara. Las piezas encajaban. Te dijo algo más concreto. El mes pasado me preguntó si creía que habías actualizado tu testamento. La noté obsesionada con la herencia de Martín. Nos miramos de frente. Aurora, creo que llevan planeándolo desde hace tiempo. Tomé una decisión. Estela merecía saber lo que su hija había intentado. Y yo necesitaba una aliada que hubiese visto su comportamiento de primera mano. Estela. Vi a Julieta verter algo en mi copa de champán. Cambié las bebidas a propósito. La sangre se le retiró del rostro. Ella quiso matarte. Y yo casi muero en tu lugar. Guardamos silencio, unos segundos, digiriendo la magnitud de lo ocurrido. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó al fin. Voy a darles exactamente lo que quieren, respondí. Solo que no de la manera en que esperan recibirlo. Estela arqueó una ceja. ¿Qué significa? Que tu hija y mi hijo están a punto de descubrir que algunos juegos se juegan con apuestas mucho más altas de lo que imaginan. Cuando Estela se fue, llamé a una vieja conocida de negocios. Paula Montalbán dirige una agencia de investigación privada especializada en inteligencia corporativa y verificación de antecedentes. Habíamos colaborado varias veces a lo largo de los años cuando necesitaba información sobre posibles socios. Aurora Salcedo. Su voz sonó cálida al contestar. Me entrez de tu venta. Enhorabuena. Gracias. Paula, necesito un favor. Uno personal. ¿Qué necesitas exactamente? Saberlo todo sobre las finanzas de mi hijo, cuentas bancarias, tarjeta de crédito, préstamo, inversiones. Todo. Hubo una pausa. Aurora. ¿Estás segura a veces? La información familiar es incómoda. Lo estoy. Dame 48 horas. Mientras Paula hacía su magia, puse en marcha la siguiente parte del plan. Llamé a Martín y le propuse comer en nuestro restaurante de siempre, el mismo donde celebramos su graduación de arquitectura, su boda y el nacimiento de Daniela. Llegó nervioso, revisando el móvil a cada rato. ¿Cómo te sientes? Mamá, sonabas alterada cuando me llamaste. He estado pensando en lo que tú y Julieta dijisteis sobre mi seguridad, sobre planear el futuro. Su cara se iluminó. Y creo que tenéis razón. Es hora de hacer algunos cambios. Martín se inclinó con entusiasmo. ¿Qué tipo de cambios? Estuve averiguando sobre Residencial La Alameda. Ese lugar que me mencionaste, los llamé esta mañana. ¡Qué buena noticia! Mamá, creo que te va a encantar. Si tienen una vacante, pero hay que reservarla rápido. Hay otra persona interesada en la misma unidad. ¿Qué tan rápido? La próxima semana tendría que pagar la cuota de ingreso antes del viernes para asegurarlo. La emoción de Martín era evidente. No es un problema. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tienes el dinero de la venta? Por supuesto que sí. Solo que, bueno, es un paso enorme. Pensé que quizá tú y Julieta podríais ayudarme con el papeleo, para asegurarme de que estoy tomando la decisión correcta. Desde luego, dijo Martín. Estaremos encantados de ayudarte. Le sonreí a mi hijo, grabándome su expresión. En unos días, aquel gesto ansioso se transformaría en algo muy distinto. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Estela. Al fin y al cabo, respondí. Voy a darles exactamente lo que desean, solo que no del modo en que se lo imaginan. Estela arqueó una ceja. ¿Y eso qué significa? Que tu hija y mi hijo están a punto de descubrir que hay partidas donde se apuestan cosas mucho más grandes de lo que creen. Cuando Estela se marchó, marqué el número de una antigua conocida de negocios.
Paula Montalbán dirigía una agencia privada de investigación dedicada al espionaje corporativo y a la verificación de antecedentes. Habíamos colaborado varias veces cuando necesitaba información sobre posibles socios. Aurora. Salcedo su voz. Sonó cálida al atender. Me he enterado de tu venta. Enhorabuena. Gracias. Paula. Necesito un favor. Uno personal. ¿De qué clase? Quiero saberlo todo sobre las finanzas de mi hijo o cuentas bancarias. Tarjetas. Préstamo. Inversiones. Todo. Hubo un silencio breve. Aurora. ¿Estás segura? La información familiar puede ser incómoda. Lo estoy. Dame 48 horas. Mientras Paula hacía su magia, puse en marcha la siguiente parte de mi plan. Llamé a Martín y lo cité a comer en nuestro restaurante de siempre, el mismo donde celebramos su graduación de arquitectura, su boda y el nacimiento de Daniela. Llegó nervioso, consultando el móvil a cada momento. ¿Cómo te encuentras? Mamá, sonabas inquieta cuando me hablaste. He estado pensando en lo que tú y Julieta dijisteis sobre mi seguridad, sobre planificar el futuro. Su rostro se iluminó. Y creo que tenéis razón. Ya es hora de hacer algunos cambios. Martín se inclinó hacia mí con entusiasmo. ¿Qué clase de cambios? He estado mirando lo de Residencial La Alameda. Ese lugar que me mencionaste, los llamé esta mañana. ¡Qué maravilla! Mamá, creo que te va a encantar vivir allí, siempre que tengan una plaza, pero hay que moverlo con rapidez. Otra persona también está interesada en esa misma unidad. ¿Qué tan deprisa? La próxima semana debo pagar la cuota de ingreso a más tardar el viernes para asegurarla. El entusiasmo de Martín se palpaba. No habrá problema. ¿Verdad? Tienes el dinero de la venta, claro que sí. Solo que, bueno, es un paso grande. Pensé que tal vez tú y Julieta podríais ayudarme con los formularios para asegurarme de decidir bien. Por supuesto, dijo. Encantados de ayudarte. Le sonreí a mi hijo, grabando en mi memoria su cara. En unos días, esa ansiedad se convertiría en algo muy distinto. Solo hay un detalle, añadí con fingida casualidad. La residencia exige que todos los residentes tengan un poder notarial registrado, alguien que pueda tomar decisiones si llegaran a no poder hacerlo. Esperaba que tú quisieras encargarte de eso. Por supuesto. Mamá. ¿Lo que necesites? Perfecto. Martín pensó que me estaba conduciendo para obtener control sobre mi dinero. En realidad, caminaba directo hacia mi trampa. Paula llamó el jueves por la mañana con su informe. Fui escuchando, cada vez más asombrada, mientras detallaba la situación financiera de Martín y Julieta. Es peor de lo que imaginabas, dijo. Su nivel de endeudamiento está al límite. La casa ha sido refinanciada 3 veces. Tienen 2 hipotecas más. Una línea de crédito sobre la propiedad que ya está al máximo. Deudas de tarjetas que superan los 80.000 euros. ¿Y cómo han estado pagando? Apenas contestó. El negocio de Martín lleva 2 años en pérdidas. Han estado usando unas tarjetas para cubrir otras señales clásicas de desesperación financiera. Algo más. Julieta contrató una póliza de seguro de vida sobre ti. Hace 6 meses 500.000 euros. Con ella como beneficiaria. Se me heló la sangre. ¿Y eso? ¿Cómo es legal? Alegó interés asegurable como nuera y supuesta cuidadora. La aseguradora probablemente asumió que Martín era el beneficiario real y que Julieta solo tramitaba el papeleo, una póliza de vida. Llevaban meses planeando mi muerte. No días. Algo más, sí. Aurora. Martín ha estado haciendo pagos regulares a alguien, llamado doctor Eduardo Salazar, psiquiatra geriátrico, para que aún no lo sé con certeza. Los pagos empezaron hace 3 meses, cantidades pequeñas. Como honorarios de consulta, tomé nota mental para preguntarle a Sergio por ese nombre. Aquella tarde, Martín y Julieta llegaron a mi casa con un maletín repleto de documentos de la residencia. Extendieron los papeles sobre la mesa del comedor como generales, ante un mapa de batalla. Este es el contrato de admisión, explicó Julieta, señalando un fajo
Y este es el formulario de declaración financiera. Enumera todos tus bienes para calcular las cuotas mensuales. Es muy completo. Fui pasando las hojas con calma. Querían acceso a todas mis cuentas, a todas mis inversiones. Aquí está. El poder notarial, añadió Martín. Deslizando otro documento, es bastante estándar. Solo me autoriza a gestionar tus asuntos financieros. Si tú no puedes, leí con detenimiento. Era muchísimo más amplio de lo que Martín acababa de insinuar con esa firma. Obtendría acceso inmediato a mis cuentas, a mis carteras de inversión y la autoridad para tomar cualquier decisión financiera en mi nombre. Esto parece bastante amplio, observé. ¿De verdad debo otorgarte tanta autoridad? Mamá dijo. Es una medida preventiva. La residencia lo exige. Ahí. Honestamente, a tu edad es sensato que alguien más joven lleve lo complicado de las finanzas. A mi edad, otra vez la cantinela. Y si cambio de opinión sobre la Alameda, pregunté, ¿se puede revocar esto, Martín? Y Julieta se miraron fugazmente. ¿Técnicamente? Sí, intervino ella. Pero el lugar tiene políticas estrictas para los residentes que intentan irse, evaluaciones médicas, tiempos de espera. Es complicado, claro que lo era. Una vez firmados esos papeles y mudada a la Alameda, ellos tendrían las riendas de mi dinero. Y salir sería muy difícil. Más aún si el doctor Salazar estaba dispuesto a evaluar mi competencia mental, necesito pensarlo durante la noche, dije. Recogiendo los documentos, es una decisión grande. El rostro de Martín se descompuso. Mamá, recuerda que debemos entregar todo mañana si quieres esa unidad. Lo entiendo. Te daré una respuesta por la mañana. Cuando se marcharon, llamé a Sergio Cebrián. Sergio, ¿qué puedes decirme del doctor Eduardo Salazar? Salazar es un psiquiatra geriátrico que se especializa en evaluaciones de capacidad para pacientes mayores. ¿Por qué mi hijo le ha estado pagando por consultas? Hubo una pausa larga. Aurora. Salazar tiene fama de ser accesible con las familias preocupadas por el juicio de un pariente mayor. Sus evaluaciones suelen respaldar el resultado que esas familias buscan. Insinúas que estaría dispuesto a declarar incompetente a alguien por dinero. No puedo afirmarlo oficialmente. Pero he visto varios casos en los que sus informes terminan otorgando el control de los bienes de una persona mayor a terceros. La imagen quedaba cada vez más nítida. Martín y Julieta no solo querían mi dinero, tenían un plan completo para arrebatármelo. Llevarme a la Alameda bajo la excusa de seguridad y cuidados, usar el poder notarial para acceder a mis cuentas, si me resistía o intentaba irme, lograr que Salazar me declarase incompetente, astuto. Si no hubiera visto a Julieta envenenar el champán, quizá habría caído de lleno en su trampa. Sergio, necesito que prepares algo para mí, dije. Y lo necesito listo, mañana por la mañana. ¿Qué clase de algo? El tipo de algo que le enseñe a mi familia una lección que no olvidarán jamás. Esa noche me senté en mi estudio y repasé el plan una vez más. Todo debía salir perfecto al día siguiente. Martín y Julieta recibirían exactamente lo que se merecían. Pero antes debía hacer una última llamada. El viernes amaneció gris y con llovizna, un clima que teñía todo de una melancolía perfecta para lo que planeaba. Martín y Julieta llegaron puntuales a las 9, vestidos como para una reunión de negocios. Que, en cierto modo, era lo que estaban a punto de sostener. ¿Ya decidiste? Mamá preguntó Martín. Acomodándose en la sala con una emoción apenas contenida, ya lo he decidido. Saqué los papeles de la Alameda. Ya firmados y notarizados. Creo que tenéis razón. Es hora de abrir este nuevo capítulo. La expresión de alivio de Julieta fue evidente. Oh, Aurora, qué buena noticia. Hoy vas a amar ese lugar. Ya lo verás. Y Martín. También añadí, he firmado los poderes notariales. A Martín le temblaron las manos al tomar los documentos. Esta es la decisión correcta. Mamá, no te vas a arrepentir. Seguro que no, dije con una sonrisa. Pasamos la siguiente hora revisando los papeles financieros.
Julieta tenía el portátil abierto, tecleando con rapidez mientras yo le dictaba números de cuenta y códigos de acceso. Cada pocos minutos se intercambiaban miradas de entendimiento, como críos que no pueden creer que la Navidad se haya adelantado. Hay una cosa más, anuncié cuando terminamos. Necesito firmar algunos papeles adicionales con mi abogado antes de que la transferencia sea oficial. Cuestiones sobre implicaciones fiscales en transacciones grandes. Claro, dijo Martín. ¿Quieres que te llevemos a su despacho? En realidad, viene él. Sergio debe llegar en cualquier momento. En ese preciso instante sonó el timbre, pero no era Sergio Cebrián en la puerta, era la inspectora Laura Requena, del Departamento de Policía Local, acompañada de un colega al que no reconocí. Señora Salcedo, dijo, mostrando la placa, soy la inspectora Requena. Necesitamos hablar con usted sobre un incidente ocurrido en su domicilio esta semana. Martín se puso de pie de inmediato. ¿Qué tipo de incidente? Un posible envenenamiento, respondió la inspectora. Mirando alternativamente a Martín y Julieta, entendemos que hubo una emergencia médica aquí durante una fiesta. El rostro de Julieta se volvió de un pálido enfermizo. Fue mi madre, balbució. Tuvo una reacción a su medicación. Los médicos dijeron que no fue grave. En realidad, señora Salcedo, eso no es lo que reportó. El hospital, replicó la inspectora, sacando una libreta. Los resultados de toxicología muestran que su madre ingirió una cantidad concentrada de extracto de adelfa. Eso no es un medicamento. Es un veneno mortal. El silencio en mi sala pesó como plomo. También analizamos el champán que quedó de esa noche, continuó la agente. La botella que se abrió para la fiesta contenía el mismo extracto de adelfa. Alguien había envenenado deliberadamente ese champán. Martín miró a Julieta con un horror creciente. ¿Qué hiciste? No hice nada, respondió ella, con la voz teñida de pánico. Esto es una locura. ¿Por qué habría de envenenar a mi propia madre? Eso es justamente lo que intentamos averiguar, dijo la inspectora Requena. Sobre todo porque la copa con mayor concentración de veneno estaba destinada originalmente a la señora Salcedo. Julieta parecía a punto de desvanecerse. Martín se dejó caer otra vez en el asiento, completamente pálido. «Algo más», pregunté en voz baja. «Inspectora, muéstreles la póliza de seguro». La inspectora Requena asintió y sacó otro documento. «Señora Rivas, hemos descubierto que hace 6 meses contrató una póliza de vida por 500.000 euros sobre la señora Salcedo. Eso constituye un claro motivo financiero para un homicidio». «Esto es absurdo», susurró Julieta. «Aurora, diles que esto es una locura. Mire a mi nuera, aquella mujer que fingía preocuparse por mí mientras planificaba mi muerte. Debiste verter el veneno en mi copa de champán». «Julieta, yo cambié nuestras bebidas a propósito». La cabeza de Martín se alzó de golpe. «Lo sabías. Sabías que intentaba envenenarte. Lo supe hace días. También sé de vuestra situación financiera, del doctor Salazar, de vuestro plan para que me declararan incompetente. Lo sé todo». Los papeles del poder notarial resbalaron de los dedos entumecidos de Martín. «Mamá, yo jamás. No sabía lo del veneno. Te juro por Dios que no sabía que iba a intentar matarte. Pero sí conocías el resto. Cierto, la residencia, el poder notarial, el diseño para quitarme mi dinero». El silencio de Martín fue respuesta suficiente. La inspectora Requena dio un paso al frente. «Julieta Rivas, queda usted detenida por tentativa de asesinato». Mientras le colocaban las esposas, Julieta se volvió hacia mí con los ojos encendidos de rabia. «¿Crees que eres tan lista? ¿Verdad? No tienes ni idea de lo que acabas de hacer». «Sé exactamente lo que he hecho», repliqué, cuando la policía se llevó a Julieta. Martín se quedó en mi sala como un hombre en shock. Miraba los papeles del poder notarial desparramados por el suelo, pasándose la mano por el cabello de cuando en cuando. «Ella dijo que solo buscaba ponerte en un lugar seguro», murmuró al fin. «Dijo que estabas empezando a volverte olvidadiza, que tomabas malas decisiones. Me convenció de que necesitabas protección, y lo del dinero también era protección.
Su rostro se contrajo. Estamos profundamente endeudados. Mamá, el estudio está en declive. Vamos atrasados en todo. Julieta decía que si algo te ocurría de forma natural, heredaríamos lo suficiente para empezar de nuevo. Pero nunca habló de... Hizo un gesto, desesperado de asesinar. Yo creí que solo estábamos preparando lo inevitable, ordenándolo todo para cuando, ya sabes, cuando murieras por causas naturales. Qué oportuno. Pensé que esas causas naturales parecieran necesitar un empujón. Martín me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento, perdóname. Mamá, nunca quise hacerte daño. Estudié su cara, buscando la verdad que pudiera esconderse bajo el remordimiento. Una parte de mí quería creerle. Otra sabía leer las alarmas después de tantos años de negocios. Martín, enséñame tu teléfono. ¿Qué tu móvil? Déjame ver tus mensajes con Julieta de la última semana. Dudu. Pero al final me lo entregó. Deslicé el dedo por la pantalla. Con cada conversación, mi estómago se hundía. Hablaste con mamá sobre la Alameda. Martín sí. Lo está considerando. Bien. Cuanto antes la movamos, mejor. Está haciendo demasiadas preguntas sobre nuestras finanzas. ¿Y si cambia de opinión no lo hará? ¿No después de mañana por la noche? ¿Qué pasa mañana por la noche? Confía en mí. El domingo estará rogando que la cuidemos. Le devolví el teléfono. Lo sabías, ¿verdad? Quizá no el método exacto, pero sabías que Julieta planeaba algo para la noche de la fiesta. Sus hombros se vencieron. Pensé que quería asustarte de alguna manera, un robo simulado. ¿Algún accidente que te hiciera ver que no estaba segura viviendo sola? Creíste que iba a fingir un intento de asesinato. No asesinato. Solo algo para que tú misma aceptaras mudarte a la Alameda. La naturalidad con la que lo dijo me heló la sangre. Mi propio hijo encontraba aceptable traumatizarme para que obedeciera. Hay algo más que debes saber, continué. Contraté a una investigadora privada para que revisara tus finanzas. Se puso blanco. ¿Qué encontraste todo? La deuda, el negocio fallido. Años viviendo por encima de tus posibilidades. Saqué el informe de Paula, pero hubo un detalle que me llamó especialmente la atención: los pagos al doctor Salazar. Mamá, puedo explicarlo. De veras, ¿por qué? Según esto, llevas 3 meses pagándole antes de mencionar la Alameda. Antes de que yo mostrara cualquier señal de supuesta confusión, ¿qué exactamente le consultaba? Martinel se cubrió el rostro con las manos. Julieta dijo que necesitábamos un plan de respaldo, por si te negabas a firmar el poder notarial por tu cuenta. Salazar aceptó evaluarte para buscar indicios de demencia o incompetencia. Según ella, era solo por precaución, por si te ponías difícil. Sentí algo helado asentarse en el pecho. Estabais planeando declararme incapaz desde el principio, solo si era necesario. Solo si te negabas a dejarnos ayudarte. ¿Ayudarme en qué? Martín, ayudarme a entregaros mi dinero. La verdad quedó suspendida entre nosotros. Mi hijo, a quien crié, amé, y por quien me sacrifiqué, había estado dispuesto a destruir mi independencia y a robar el fruto de mi trabajo. ¿Algo más? Pregunté. Muy quedo. Los documentos que firmaste hoy, el poder notarial que te di. Martín levantó la vista con un destello de esperanza. Sí, son falsos. Sergio los preparó especialmente para esta reunión. Solo te otorgan poder sobre una cuenta con exactamente €1. Me miro atónito. Que mi dinero real está protegido en fideicomisos a los que no tienes acceso. El testamento que tanto te preocupa te deja una renta anual, modesta y nada más. Y si eres condenado por conspiración y por el complot con Julieta, incluso eso desaparecerá. El rostro de Martín se desmoronó. Has destruido mi vida. No. Martín, tú destruiste la tuya. Yo solo me aseguré de que no pudieras destruir la mía en el proceso. Mientras lo veía sentado allí, hecho pedazos, sentí algo que no esperaba, no satisfacción, no revancha.
sino una tristeza honda por el hombre en el que eligió convertirse. 3 meses después, estaba en mi jardín mirando las rosas abrirse, pensando en los finales y los comienzos. Julieta había sido condenada a 15 años por tentativa de asesinato. Martín recibió 3 años por conspiración, aunque su abogado logró reducir la pena. Daniela, mi nieta, me había llamado la noche anterior. Con 16 años, ya era lo bastante mayor para comprender lo que sus padres habían hecho. Lo bastante mayor para horrorizarse. Abuela Aurora. Lo siento muchísimo, dijo entre lágrimas. No tenía idea de que planeaban todo esto. Lo sé. Cariño, no es tu culpa. Puedo visitarte este verano. Sé que mamá y papá están fuera, pero quiero verte. Me encantaría, respondí. Y lo digo de corazón. Estela Rivas se convirtió en una amiga inesperada. Ahora nos veíamos 2 veces por semana para tomar café, 2 mujeres unidas por la extraña experiencia de sobrevivir a la traición desde adentro de la familia. Estaba pensando en escribir un libro sobre el abuso a los mayores, usando nuestra historia como advertencia. Saves. Estela me dijo en nuestra última cita. Sigo pensando en lo cerca que estuvieron de salirse con la suya. Nunca tuvieron oportunidad, contesté. Llevo 40 años lidiando con gente que quiere mi dinero. La única diferencia es que esta vez compartían mi ADN. Estela rió. ¿Alguna vez te arrepientes de que todo terminara con los dos en prisión? Lo pensé en serio. Martín era mi hijo, el niño al que crié y amé, pero también era un hombre dispuesto a arruinar mi vida por dinero. Me arrepiento de que haya sido necesario, dije al fin. Pero no me arrepiento de haberme protegido. El timbre interrumpió mi ensimismamiento en el jardín. En el monitor de seguridad vi a Sergio Cebrián en el porche, con un maletín y un gesto inusualmente satisfecho. Sergio, ¿qué te trae por aquí? Buenas noticias, dijo. Acomodándose en la sala, la compañía de seguros ha decidido no impugnar la póliza de vida de Julieta. Como ha sido condenada por intentar asesinarte, anularán la póliza y devolverán todas las primas pagadas. Algo es algo, admití. Hoymash, los acreedores de Martín están embargando todos sus bienes para cubrir las deudas. Incluye la casa que les ayudaste a comprar. Preguntan si quieres hacer una oferta. Pensé en aquella vivienda con encimeras de granito y techos de catedral. En todas esas cosas hermosas que tanto ambicionaron. No dije que la tenga otra persona, alguien que pueda pagarla honestamente. Sergio asintió y sacó otro documento. Último punto. La reestructuración de tu fideicomiso está completa. Tu dinero queda protegido de por vida. Nadie puede tocarlo sin tu consentimiento, expreso por escrito. Y si alguien intenta declararte incompetente, el fideicomiso se transfiere automáticamente a una organización benéfica. Gracias, Sergio, por todo. Después de que se fue, me serví una copa de vino y me senté en la terraza, observando cómo el atardecer pintaba el cielo en dorados y rosados a mis 70 años. Ya aprendí que el dinero puede sacar lo mejor y lo peor de las personas, lamentablemente. En mi propia familia sacó lo peor. Pero también descubrí algo más. Era más fuerte de lo que creía. Lo bastante astuta para ver a través de sus planes, lo bastante firme para frenarlos, y lo bastante resiliente para construir una nueva vida sin ellos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniela, abuela. Me aceptaron en la Complutense. ¿Te reyó? Como me sugeriste, no puedo esperar a contarte todo cuando te visite. Sonreí mientras tecleaba la respuesta. Felicidades, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti. Daniela. Tal vez esa fue la verdadera victoria. No solo haber frustrado el plan de Martín y Julieta, sino haberme asegurado de que la siguiente generación tuviera la oportunidad de elegir mejor. Daniela crecería comprendiendo que el dinero es una herramienta, no un propósito, que la familia significa apoyo y cariño, no manipulación ni codicia. Las rosas de mi jardín florecían espléndidas, cuidadas ahora por un servicio de jardinería profesional que podía pagar sin esfuerzo. La casa se sentía en paz, protegida por sistemas de seguridad
y documentos legales que garantizaban mi independencia. Comencé esta historia hablando de un intento de envenenamiento durante mi fiesta de jubilación. Pero, en realidad, se trataba de algo mucho más profundo. La diferencia entre ser vieja y ser impotente. Puede que tenga 70 años, pero estoy muy lejos de ser una mujer indefensa. Y cualquiera que se atreva a poner a prueba esa idea, aprenderá, como lo hicieron Martín y Julieta, que subestimar a una mujer mayor y astuta es un error demasiado caro. A veces, la mejor venganza no es destruir, sino vivir bien, seguir adelante y asegurarse de que quienes intentaron hacerte daño nunca disfruten de los frutos de sus engaños. Yo lo había conseguido, y dormiría en paz sabiendo que así era. Después de todo, a mi edad, una buena noche de sueño vale más que todo el dinero del mundo. El hecho de tener ambas cosas era, simplemente, un regalo extra. Esta historia que has escuchado es ficticia. Aunque inspirada en sucesos reales, los nombres y lugares se han cambiado para proteger la identidad de quienes participaron. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar. Siento verdadera curiosidad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y creo con todo mi corazón que el valor nos conduce a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta el final.